Antes de la pausa nos preguntábamos qué pasa en tu vida, en lo cotidiano, cuando suben los precios, se conocen índices de inflación que son altos y cuál es la repercusión social. Traslado esta pregunta al exsecretario de Comercio de la Nación, el economista Guillermo Moreno. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en este Noticias a las 20:30. Oh, gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes en este canal y con este equipo. La primera pregunta está formulada. Cuando sube tanto la inflación, estamos entre un 25 y un 30%, ¿qué pasa con la vida en la calle, el día a día? Bueno, lo que aconteció que te destruyeron los ingresos populares como nunca vi. Esto es una singularidad. Está bien que tenemos un presidente anarcocapitalista, que es una cosa rara. Vos imaginate que el antecedente de este presidente son algunas que vos habrás conocido, mujeres anarquistas que decían sin Dios, sin patrón y sin marido. Es muy divertido eso para una charla un viernes a la noche, no para gobernar el país. Bueno, esa es la concepción de este presidente. Entre las decisiones que tomó y lo que generó es un disparate de precios que destruyeron los ingresos, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Es una barbaridad, tenés sueldos viejísimos con precios nuevísimos. No puede, la gente no puede transitar. Esto es una barbaridad. Nunca vi esta situación, nunca. ¿Cuáles son las repercusiones inmediatas, Guillermo, de esta cuestión? ¿Va a repercutir en el nivel de ventas, en la calidad de vida, en la existencia de empresas pymes? Mirá, el gobierno hizo un análisis correcto. No hay ningún presidente de la democracia para acá que haya recibido este desastre económico. Él cuando dice recibí la peor herencia, es así. Podemos discutir si es de la historia, pero de la dictadura para acá, esta es la peor herencia. Ahora, recibe la peor herencia que la caracteriza correctamente como un déficit fiscal, que es superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno, y un déficit del sector externo que es también enorme como el que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir del gobierno. Ahora, empeoró esas dos cosas. En 20 días de gobierno empeoró esos dos vectores. Y no conforme con eso, destruyó los ingresos populares y hostigó al capital con este decreto de necesidad y urgencia, como nunca había en la Argentina. Mayoritariamente el capital está siendo hostigado, mayoritariamente. ¿Por qué? Bueno, no hay más que leer la declaración que hicieron los del Centro Azucarero. Imagínate que el Centro Azucarero lo peleó Onganía. Está bien, en ese caso los trabajadores. Ahora es el capital y los trabajadores peleando porque va a destruir la industria azucarera argentina. Esto es algo impensable. Todos los sectores industriales desaparecen. La fabricación de acero, la fabricación de aluminio, la fabricación de autos, la metalmecánica, los talleres, desaparece todo. Todo va a venir de la India o de China. La pesca, bueno, hoy se retractó. Los sectores de turismo, lo único que quedó, que puede quedar viva, son los que se dedican al ABC1, porque el turismo receptivo local desaparece todo. Digamos que los despachantes de aduana desaparecen todo. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Esto ya fracasó. Esto de Milei ya fracasó. Ahora, ¿te llama la atención el hecho de que se tomen medidas que para contrarrestar la inflación te pongan en un riesgo de una espiralización del fenómeno? Lo que me llama la atención... Porque, a ver, variables hay que sincerar, digamos, ¿no? No sé qué es sincerar las variables, pero supongamos... Por ejemplo, tarifas. Bueno, no sé qué es sincerar si no me dicen los costos. Ajá. Yo ayer tuve un debate por televisión con un consultor. No, los precios de los combustibles. Dígame, ¿cuánto es el barril de petróleo en la Argentina con la exploración y exportación? Usted que es asesor de los petroleros, qué sé yo. No, no lo sé. ¿Y entonces cómo sabe que los precios hay que sincerarlos si no me haces costos? Esto es un disparate pensar así la economía. Mira, Milei le dijo a los empresarios el día que asumió, con el Congreso dándole la espalda al Congreso, que ya eso institucionalmente tiene sus dudas, que de esto se sale vendiendo menos. ¿Vos alguna vez escuchaste una pavada así? ¿Vos serías capaz de decirle en el directorio de una empresa se solucionan los problemas de su empresa si vendemos menos? Y Guillermo, ¿hasta cuándo crees que ¿Sos capaz de hacerlo? O sea, vos sos capaz de... un directorio de una empresa, pero ¿cómo no vas a estar trabajando en un diario económico? Déjate de bromar. ¿Vos sos capaz de que alguien vaya al directorio de tu diario y le diga, mire, muchachos, tenemos problemas financieros? Ah, esto se soluciona vendiendo menos diario. Hay que vender menos. No. Hablando de esta suba de precios, ¿hasta cuándo crees que la clase media va a poder resistir? Porque la clase media también, en cierta forma, lo votó. No, no solo la clase media, lo votaron los trabajadores.
La mitad de los empleados públicos, te lo dicen los dirigentes sindicales del sector estatal, votaron a Milei. La mayoría de los pasantes del CONICET lo votaron a Milei. Los obreros metalúrgicos de Río Grande, en Ushuaia, cuando él le dijo que iba a terminar el régimen de promoción, lo votaron a Milei. Hay un llamado para la política, pero Leandro te hizo una pregunta muy concreta. ¿Hasta cuándo van a resistir? Sí, claro. ¿Hasta cuándo van a resistir? Hasta cuando Moreno les está diciendo hoy, tranquilo, que esto fracasó. Y es un problema de tiempo, tranquilo, no hagan nada, no resistan, no hagan ninguna cosa rara, no salgan a la calle, no es necesario empujar a nadie. Dentro de la ley y el orden, esto va a ser un gobierno breve. ¿Por qué? Porque se metió con el trabajo, se metió con el capital y encima agudizó la peor crisis que recibió un presidente, como él mismo lo dijo, desde la herencia, en un mandato de la dictadura para acá. Estos 4 elementos hacen que este gobierno sea breve. No hay que resistir nada, no hay que hacer ninguna cosa. Esto se termina solo. ¿Pero de qué manera? ¿Vos le estás hablando a algún sector en particular? No, se va a ¿cómo va a terminar? El presidente se va a deprimir si es un adolescente. Bueno, es el presidente, ¿viste? Pero es adolescente, yo te digo porque he hablado mucho con él. Vos te imaginás que no... Es cierto, vos lo conocés. Pero lo conozco muy bien. Desde el año 16 que vengo, él me dice que yo soy ricardiano y yo le decía, vos sos un anarcocapitalista. Y cuando yo le decía, terminala con esa tontería de que cobrar impuestos es robar, porque mirá si sos presidente, me decía, eso no va a pasar nunca. Entonces seguía diciendo que cobrar impuestos es robar, porque para un anarcocapitalista cobrar impuestos es robar. Ahora tiene que salir a robar a la calle. Encima cada vez que sale a robar recauda menos. Porque todo lo que te va a pasar, si vos le decís al mercado, hay que vender menos, y te vende menos, generás las condiciones para vender menos, pagás menos impuestos, si es que pagás. Porque aparte cuando venga el inspector le decía, el presidente me dijo que si usted me cobra me está robando, así que yo no quiero. Hay una cuestión institucional que me resulta muy preocupante. A ver, ¿cuál? El presidente lleva muy pocas semanas de ejercicio en el poder, vamos para 4 semanas, vos hablas de una despresión. Por otro lado, mirás enfáticamente a la Cámara y decís, no salgan, esperen. Tranquilo, claro. ¿Y qué es lo que te asusta de lo que digo? No es de lo que decís, sino que me lleva a pensar, ¿qué implica institucionalmente tener Y cuando el presidente se deprima, tuvimos a Alberto Fernández que se deprimió y engordó. Y la oposición. No, engordó. ¿Sabe cómo engordó Alberto Fernández? Sí, comía cosas dulces. Comía a las 4 de la mañana, estaba mandando Twitter. Bueno, sí, pero Alberto Fernández era una persona ya adulta. Pensaba mal Alberto Fernández, pero estaba convencido. Este es un adolescente. Este es un muchacho que este modelo económico es de un chico que adolece. Está en la edad del pavo, en términos económicos. Ahora, resulta que yo le decía, mirá, vos sos un pibe. ¿Discutiste alguna vez con un anarcocapitalista? Nunca. En la Argentina hay 2. Giacomini y Milei, están peleados entre sí. Bien, a mí me tocó discutir con los 2 y con los 2 separados. Por lo tanto, te diría que casi me hice un experto en anarcocapitalismo. El guía intelectual de Milei es un muchacho español que dice que Dios es anarcocapitalista. Es muy interesante esto, pónganlo alguna vez, búsquenlo en YouTube. Dios es anarcocapitalista. Bueno, es que está en la cabeza de Milei. Entonces, ahora, no solo es un adolescente, como piensa la economía, sino que es un adolescente. ¿Cómo se viste? Porque le dice a los jueces, le dice a los jueces que usan toga. Y él va de jogging al despacho presidencial siendo el primer magistrado. Con otras carpetas muy informadas. Y a su vez, institucionalidad, Guillermo. Y a su vez entra a la catedral, se hace la señal de la cruz al rito antiguo y después se abraza con un rabino. O sea que es adolescente, está buscando su camino. En términos espirituales. ¿Cómo se viste? Porque viste que los adolescentes se visten, y encima en economía es anarcocapitalista. Bueno, esto es una cosa que no resiste. Por favor, el tema es que si no resiste, el tema no le va a resistir la cabeza. Y la Constitución es sabia, ¿qué problema te haces? ¿Cómo no me va a hacer problemas? ¿Y por qué? Porque tenemos pobreza, indigencia, inflación. Pero y este la agravó todo. O sea que si es breve, eso se va a solucionar, porque viene el peronismo, tranquila. A ver, la política me parece entonces que tiene que estar muy preparada y dar respuestas fundamentales. Es lo único que podemos estar preparados, porque vos no vas a pensar que los radicales se pueden preparar con Lustó. Quiero llevar a que hablemos del... ¿A vos te parece que Lustó es un hombre que le puede decir al argentino, a partir de mañana empezamos a trabajar y salimos? Quiero que me digas... ¿Qué sector del peronismo? Todo el peronismo. Nos estamos organizando todos los peronistas. Es una situación política donde no hay líderes. Gracias a Dios. Porque nos organizamos de abajo para arriba. ¿Y entonces? Es cuestión de semanas.
unos meses, nos estamos organizando, tranquilo. Dame nombres. Pero no, vos querés nombres, los peronistas no queremos nombres. ¿Y qué quieren entonces? Organizarnos. Hay que organizar el peronismo. Después los nombres salen, sale una encuesta, veremos, no te aflijas. Fíjate qué interesante, porque planteas una situación muy delicada en nuestro Claro. nacional frente a una política que todavía no sabe dónde está parada. No, ¿cómo no sabemos? ¿Quién la conduce? Yo estuve ayer con Daer y nos pusimos de acuerdo que vamos a organizar el peronismo con Daer ¿Y cómo? y con Hueso Campo. La CGT. Con Daer y Hueso Campo, estuvimos comiendo. Y dijimos, mire muchachos, hay que organizar el peronismo. Y con el rol importante que tiene que tener nuestra columna vertebral. Necesitamos tiempo para caminar el país, armar las estructuras, armar el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, armar la confederación de partidos que abrevan en la doctrina para que sea la herramienta electoral y después preparar el buen gobierno peronista, que le va a decir al pueblo argentino, no se sale vendiendo menos, porque este no contesta. Se sale vendiendo más. ¿Y Massa qué lugar tiene en ese lugar? Pero ¿cómo tiene? No sobra nadie. ¿Cristina? Y también, y Kicillof también. El problema con Kicillof cuando empieza a hablar de economía, en esto estamos de acuerdo, Bueno, ¿no? es un parte. El problema de Kicillof no es como gobernador, yo lo voté. El problema es cuando empieza a hablar de economía, es Es un el que desastre tiene bárbaro. votos en el peronismo, ¿o no? Pero no, tendrá los votos que tendrá. Lo que estamos hablando es del buen gobierno. El buen gobierno tenés que tener votos y tenés que pensar bien. Kicillof cuando habla de economía, ¿piensa bien o piensa mal? No lo sé. ¿Pero cómo no lo sabés? No lo sé, eso Pero lo tiene que decir la Él gente. hace las Pero preguntas. no, la gente Él no. respuesta. Vos La gente lo votó en la provincia de Buenos Aires, ¿o no? pero eso es para gobernar. Yo te estoy hablando cuando habla de economía. Para vos, ¿piensa bien o piensa mal? No es que piense bien o piense mal. Tiene Rodríguez que- Larreta, por tiene ejemplo, un ¿piensa campo bien o del piensa otro. mal la economía? Otra mirada. Rodríguez Larreta, ¿piensa bien o piensa mal la ¿Y economía? por qué crees que...? Piensa mal. Rodríguez Larreta piensa mal la economía. Y Kicillof piensa mal la economía. Hemos demostrado Ellos en te esto... pueden decir que por ahí vos pensás. No, mal de ellos pueden decir lo que economía, quieran, pero la realidad es la única Es que, verdad. no, el tema- Mientras estuvimos nosotros, el gobierno creció. Vos ibas a la peluquería, no tenías que sacar un crédito, No, te yo comprabas no iba ropa. a la peluquería, no. No, ya. la verdad que no. Soy No. periodista, no iba a la peluquería. Pero sabés lo no que viajaba es, tampoco. Pero ¿eh? sabés lo que es cuando vivías en nuestro gobierno. ¿Cuánto hace que nos conocimos? Un montón de Y bueno, y tiempo, vos me vas a decir sí. que en nuestro gobierno vos vivías igual que con esta porquería. Dejate de broma. Había menos, tal vez menos pobreza, pero la cuestión coyuntural de fondo. Muchísimo no la menos podemos. pobreza y había actividad. O sea, Lo de la actividad es acabo de pasar por el abasto. ¿Vos viste lo que es esto? Es una lágrima. Acá no se podía pasar. En las fiestas y en las vacaciones, por corriente, no podías pasar. No digamos cosas que no son. No quieran quedar bien innecesariamente. No, se trata de eso. Pero escuchame, Estamos estás acá al pensando- frente al abasto. Cruzamos y le preguntás a cualquiera. Vos no podías transitar en nuestro gobierno por el abasto a esta hora. No podías pasar. Los taxis, los coches, la gente se consumía. Ahora, ¿sabe qué vive? Sin problema. Muchacho, la caída de venta es abismal. Sí. Esto es producto de este gobierno que heredó la peor crisis de la dictadura para acá. Es una supercrisis, no hay duda. Ahora la empeoró y encima, te lo vuelvo a decir, hizo pedazo tu salario y se metió con el Guillermo, capital como ninguno se ¿Te metió. preocupa la repercusión en la calle del descontento frente a... No, la quiero evitar. Ahí está. Porque ustedes aceleran esto cuando dice pobre gente, no va a aguantar. Y yo vengo a tranquilizar. Yo vengo a Acá, preguntar. yo vengo a tranquilizar y ustedes vienen a cicatear. Ahora, está bien lo que hacen, que ustedes traten de incentivar que la gente nosotros salga, que venimos rompa a todo. No, al revés, al revés. Si vos Acá- me preguntó cuánto va a aguantar la clase media, yo dije, no, va a aguantar 12 horas. No, pero Mañana a las 8 de la tema mañana se pudre aguantar todo. Es otro el tema del aguante. ¿Cuándo la clase media deja de ser media para ser clase pobre? A ver si no, entendemos escúchame, de qué vos no hablamos. podés ser pobre. ¿Cuánto aguantaría vos siendo pobre? 15 minutos. Escúchame, en el momento que no puedas pagar la prepaga, en el momento que no puedas comer, en el momento que a vos tu salario pasen a ser $100 para vivir todo el mes, queda frita. ¿Y cómo se va a manifestar? Muy entonces? bien, entonces vengo acá a decirle tranquilo, paz, en orden, porque esto ya fracasó. Hay que esperar, hay que respirar hondo, hay que estar tranquilo que el peronismo se está organizando. Y se está organizando para un buen gobierno, no como los radicales que eligieron a Lustó. Porque A ver, Lustó no te da ninguna garantía de poner el país a Hablame de la trabajar. organización. ¿Cómo se está organizando entonces el kirchnerismo, el peronismo? ¿Con el kirchnerismo a la cabeza? No, de ninguna manera. los Si te dije que gobernadores. vamos de abajo. ¿Pero por qué querés organizar de arriba para abajo? Porque si la situación es tan tremenda... Vamos de abajo, vamos a ver pero cómo va eso. dame un tiempo que se Ok. organiza de abajo para ¿Un arriba tiempo como de siempre. cuánto? Algunas semanas. Ah, bueno, no es tanto entonces. Y si yo te dije que este iba a ser un gobierno breve, Y no lo estoy diciendo yo, sos vos el que dice ¿El que eso, dice ¿eh? qué?
que el gobierno va a ser breve. Pero si lo vengo diciendo desde antes que asuma, porque lo conozco. ¿En cuánto tiempo ves la tormenta venir? No, pero no es un problema la tormenta. Acá la política tiene que ordenarse para que no pase lo que vos pensás que va a pasar. Lo que vos pensás que va a pasar. No, la tormenta dijiste vos. Yo no hablé de tormenta. Yo dije gobierno breve. Que nadie sale. Y bueno, peor, un gobierno breve. No, la tormenta que vos estás diciendo es una tormenta que te imaginás con consecuencias muy bravas. Y yo estoy diciendo que no. Que es un gobierno breve. No, claro, porque se va a deprimir y tranquilo. Los mecanismos institucionales van a hacer que venga un gobierno que ponga al pueblo a trabajar. De esto se sale trabajando. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? El Partido Obrero. Bueno, no va. Los radicales, con Lustó a la cabeza, olvídate. Ese chico no trabajó nunca y no sé cómo a los radicales se le ocurrió elegir un muchacho que nunca tuvo ni un kiosquito. Fue ministro de usted. Acordate de la imagen. Estábamos todos en la plaza. Me acuerdo de esa imagen. ¿Que fue bueno el ministro que tuvimos? Pero vos, me acuerdo cómo lo habías manifestado. ¿Qué le hice yo? Vos le hiciste una seña. ¿Y entonces por qué era bueno o por qué era malo? Bueno, evidentemente porque tenían una discusión. Pero era bueno. ¿Te acordás cuál era la seña? ¿Era bueno o era malo? ¿Recordás esa seña? Pero ¿cómo no me voy a acordar? ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Era un radical trabajando en un gobierno peronista para boicotear al gobierno peronista o no? Se generó un conflicto muy duro, ¿no? Él lo generó con la 125. Porque era radical y vino a boicotear. Y lo mismo le va a hacer a estos radicales, los hunde. Ese era un radical de alma que vino al gobierno peronista a boicotear el gobierno, hizo la 125. Y vos sos testigo porque trabajabas en la Rosada. No, en la Rosada no trabajaba en una radio y cubría como periodista. Estabas acreditada en la Rosada. Claro, como periodista. Y trabajabas en la Rosada, conocías todo ahí. Ese muchacho vino a boicotear el gobierno peronista exitoso. Y parte lo consiguió. Hizo esa 125, que fue un asco, y que nos puso en un conflicto con todo el campo, innecesariamente por ignorante. Ahora, ese es el que agarran los radicales, ahí no podés esperar nada. Del único sector que en este siglo no fracasamos fuimos los peronistas. Y Guillermo, ¿cómo ves a Luis Caputo en el Ministerio de Economía? Pero qué si ese es un timbero. ¿Cómo lo voy a ver a una persona que echó la Lagarde? Ahora tienen que negociar con el fondo. Y resulta que a ese muchacho lo echó la Lagarde, Cristian Lagarde, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Lo echó del gobierno? Sí. Y vos decís que el Fondo Monetario no tiene memoria. ¿Y cómo crees que va a afectar lo que está haciendo Caputo en este momento? No cambia nada, esto fracasó. Licuar los pesos que hay en la economía. Amigos, no licúa nada, esto fracasó. Esto lo único que está licuando es tu salario. Vos sos extremadamente más pobre. Salarios, ahorros. Pero salario, el salario, lo que vos ganás como periodista acá, en El Cronista y donde sea, hoy te sirve la mitad. Porque en un mes casi todos los productos aumentaron el 100%. Bueno, entonces, y vos ganás lo mismo. Estamos con salarios viejos, con precios nuevos. Te partieron a la mitad el salario. Y entonces yo vengo acá al canal de la ciudad a decirle tranquilidad al pueblo argentino. No con las preguntas de que la clase media, cuando explote y todo esto, que ustedes quieren prenderle fuego a todo. No. Bueno, las preguntas parecía eso. Discúlpame, yo no voy a aceptar que vos me digas esto. ¿Y cómo? ¿Y cuándo dice hasta cuándo aguanta la clase media? No, para dejar de ser clase media, que se vuelva pobre. Clase media que se vuelva pobre. ¡Qué suerte! A misa el domingo dice, qué suerte, padre, mire, era clase media, ahora soy pobre y estoy feliz. ¿Esa es la pregunta? No, y por eso... O sea, ¿cuándo aumenta, cómo la clase media, siendo pobre, aumenta su grado de felicidad? No, esa no es la pregunta. La pregunta era decir, mirá, aguanta 15 minutos y después... No, yo vengo a decir tranquilidad. Dentro de la ley del orden, dentro del marco constitucional, este presidente adolescente, como todo chico en la edad del pavo, se va a terminar deprimiendo. Primero está en una etapa exitista, después está en la etapa de duda, y después no se levanta de la cama. Vos me decís, no, pero es el presidente. Y ya lo pasó con Alberto Fernández, que estaba mandando Twitter a las 5 de la mañana, ¿no te acordás? Sí, pero... Y engordó como un... Pero toda la clase política lo sostuvo Alberto Fernández. No se sostuvo. Él, como era una persona... Como era una persona madura, finalmente se levantó de la cama, empezó a adelgazar y terminó este asco de gobierno que terminó. Ahora viene Milei y no está en condiciones, él, por su estructura mental anarcocapitalista, más que de deprimirse. Y ahí la Constitución tiene las herramientas para resolver. No te preocupes que la Constitución es sabia. Preocupémonos si esto da para largo y la clase media, que no va a querer ser pobre,
no va a querer ser pobre, hace lo que ustedes piensan que va a hacer y yo trato de evitar. Bueno, puede ser que me esté equivocando, que ustedes, las preguntas no eran, che, no quieren que la clase media, siendo pobre, se la aguanta y está feliz. Por ejemplo, viene de ahora en adelante, camisas rotas, zapatos rotos, no come más, pero está feliz. Me dice, qué bárbaro. Soy clase media, ahora soy pobre. Como una vez por día, pero me la aguanto. No. Que no, y no, claro. Vos sabés que con Milei sí. Vos sabés que con esta política, por eso hiciste la pregunta que hiciste. Porque, escúchame, si vos estás pagando lo que tenés que pagar de prepaga, lo que tenés que pagar de escuela, lo que tenés que pagar, el combustible, es una cosa, claro, es un mamarracho lo que han hecho. Destruyeron los ingresos de los trabajadores, pero a su vez, por primera vez se metieron con el capital. Nunca vi un gobierno que se meta con el capital como se metió esto. Entonces vos tenés los empresarios diciéndole a los trabajadores, muchachos, ¿cuándo hacen el paro? Porque esto es lo que está pasando. Este paro de la CGT postdatado es consensuado con el capital, no es una decisión de los dirigentes. Bueno, en algún momento se juntaban empresarios y trabajadores para definir paritarias y gracias a Dios. Precios y acuerdos. Nosotros no somos los de la lucha de clase, nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. Bueno, Guillermo, en general, lo de la lucha de clase son otros. Nos tenemos que ir, estabas invitado más temprano, pero te agradezco de todas formas que hayas llegado. Había avisado que no es podía. Que tengo que cerrar el programa, si no seguiríamos hablando. Con todo gusto, pero aparte me encantó y aparte me avisaste que iba a ser corto y me encantó estar con vos, verte, me encantó estar con él y decir las cosas que tenemos que decir y siempre que me voy de este canal digo lo mismo. Hay que felicitarlo porque es un ejemplo de libertad de prensa. Este canal es un ejemplo de libertad de prensa y yo lo valoro. Este canal hasta debería ser peronista porque los únicos que defendemos la libertad de prensa y la dimos con la vida somos los peronistas. Muchas gracias, muchachos. Bueno, allí está enfático Guillermo Moreno, economista. Tengo tantas preguntas para hacerle, pero me parece que va a ser en la próxima vez. Estamos ya casi cerrando Noticias a las 20:30, un minuto nada más.